que ama la música, Radio Libre para usted. Esta es la nueva AM 1200 del dial. Esta es Radio Libre, la generación de la libertad. Sé partícipe en la elección de las autoridades nacionales. Tu voz debe ser escuchada. Encuentra un espacio participativo aquí por la 1200 AM, una radio distinta para un país diferente. Buen día, feliz sábado para todos. Un día lluvioso, un día pleno de alta energía y de posibilidades. Es un privilegio para mí estar compartiendo contigo. Yo soy Naito López, esto es El Éxito en tu Camino. Y estaba hurgando acerca de qué temas tratar y desarrollar hoy. Y mucha gente, a través del WhatsApp, contactó conmigo y me pidió un tema especial, la motivación. ¡Wow! Un tema realmente extraordinario, porque emprendemos tareas en la vida y por la razón que fuera, tal vez por la rutina, tal vez por el acomodamiento, tal vez por el automatismo, comienza a decrecer el interés en lo que hacemos y eso hace que nos gane la desmotivación. Una vez un empresario, realmente un capacitador de muchas empresas acá en este país, me preguntó cómo hacemos, Naito, para mantener la motivación. Y quiero decirte, para comenzar, quiero establecer una distinción muy clara entre lo que es motivación y estimulación. Los motivos siempre son internos. Los motivos siempre son internos y los estímulos siempre son externos. Te pongo un ejemplo. Digamos que eres padre de un adolescente, quiere para su fin de semana, para salir con sus amigos, y entonces tú le das un dinero a cambio de algo que él va a hacer para ti. Por ejemplo, lavarte el auto. Y entonces a cambio de ese dinero él te lava el auto. Eso es un estímulo. ¿Por qué es un estímulo? Porque cuando no haya dinero no va a haber lavado de auto. No hay una gestación interior, no hay un proceso interior que mueva a la persona. Simplemente un influjo externo que hace que la persona responda. De alguna manera ambas cosas en el gran globo de la motivación coexisten. Pero es fundamental que sepas que los motivos siempre son internos. Es importante también que sepas que las personas nunca hacen algo para los demás. Siempre hacen para ellas mismas. Y te explico para que no existan confusiones. ¿Cómo te sientes tú cuando haces el bien? ¿Cómo te sientes tú cuando das lo mejor de ti a otras personas? ¿Cómo te sientes tú cuando apoyas y ayudas a otros seres humanos? Si te sientes bien, vas a seguir haciendo eso, pero porque tú te sientes bien, por cómo tú te sientes. Porque si practicar todos esos hábitos generaran en ti desconcierto, insatisfacción,
obviamente no los repetirías. Todo esto lleva a la conclusión final de que lo que tú haces a otros, en realidad lo haces para ti. Para que tú te sientas bien, estimulado y elevado interiormente. Y absolutamente todos tenemos razones internas propias que justifican cualquier tipo de comportamiento. Y aquí en este diálogo, en este espacio de compartir experiencias y aprendizajes, muchas veces hemos hablado de liderazgo. Y quiero decirte que por más brillante, por más capaz, por más lúcido que sea un líder, nunca será capaz de motivar a alguien. Porque todos los seres humanos están automotivados. Reitero, la motivación es interna. Los estímulos son externos. La motivación va desde adentro hacia afuera. Y lo máximo que tú puedes hacer en el contexto en que te desenvuelves, en la organización, en la empresa, en el grupo con el cual interactúas, es crear un ambiente lingüístico favorable a los objetivos que persigues. Un contexto lingüístico donde los demás colaboren contigo y se sientan automotivados para hacer lo que hay que hacer, para tomar las acciones que se orienten a conseguir los resultados que tú tienes como visión alcanzar. Y hay un cuestionamiento muy importante en todo esto, para poner el dedo en la llaga. Normalmente las personas no cambian sus actitudes a no ser que obtengan una recompensa clara en caso de que ese cambio se produzca. Si no perciben esas recompensas, no existe el deseo interior de modificar pautas de comportamiento. Es más, nadie, absolutamente nadie, sale de su zona de comodidad, de su zona de confort, sin que algo le mueva a hacerlo. Y ese algo puede ser positivo o negativo, satisfactorio o insatisfactorio, pero algo le tiene que mover, porque si no, nadie sale de su comodidad. Había un gran investigador que fue famoso por ser especialista en el ámbito de la motivación. Se llamaba Frank Tarkenton. Y él demostró que cuando se refuerzan comportamientos deseables, por lo general los resultados son positivos y propenden a continuar mejorando. Y por otro lado, un comportamiento que se deteriora suele tener consecuencias negativas y también se expanden a través del tiempo. Ambas cosas son meméticas, se desarrollan, tienen vida propia, se autoalimentan. Y cuando el contexto es positivo, incluso las acciones, los comportamientos y las consecuencias negativas tienden a cambiar de signo, tienden a comenzar a positivizarse o cuanto menos a disminuir su negatividad en el tiempo. Los trabajos de Tarkenton confirman que el cerebro trabaja cibernéticamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la cibernética? Te lo voy a exponer de una manera muy sencilla, muy simple. La cibernética es la disciplina que estudia los sistemas autónomos. Y esos sistemas autónomos tienen un funcionamiento que se perpetúan a través de la retroalimentación, pero una retroalimentación propia, hecha, como dice el mismo concepto, de manera autónoma. Por eso te decía, son meméticas. Por ejemplo, un
aparato de aire acondicionado que tiene el termostato regulado a 18 grados, lo que tiende es a perpetuar la temperatura de 18 grados imperante en el recinto donde está activando ese acondicionador de aire. A eso me refiero. Un comportamiento productivo que no es reconocido en el ámbito donde se desarrolla ese comportamiento. No es reconocido por los jefes, no es reconocido por los compañeros, tiende a desmejorar. El ser humano quiere, ambiciona desde lo más profundo de su ser y de manera inconsciente quiere ser reconocido. Y la falta de reconocimiento genera algo así como una avería en el dispositivo de retroalimentación. Y esa avería en ese dispositivo opera como si se dejara de enviar al sistema informático vital datos para su funcionamiento correcto, para su funcionamiento adecuado. Datos que estimulen ese funcionamiento y ese comportamiento adecuado. Bien, a fin de crear un ambiente lingüístico que proporcione automotivación necesaria, un contexto, porque eso es lo que puede hacer quien lidera una organización y quien lidera una empresa. Y ojo que quiero hablar siempre del líder de la empresa, no simplemente del gerente, del jefe, del presidente, que son cargos estatuidos por imperio de autoridad. Quiero hablar del líder, del que se ocupa de que las cosas sean, no por obligación, sino por compromiso, por ganas, por visión superadora. Y lo que puede hacer ese líder en el contexto organizacional o empresarial en que se desenvuelve es generar un contexto adecuado, influir para que el contexto sea positivo y que en ese contexto los colaboradores encuentren la automotivación suficiente para desarrollar tareas de calidad, para sintonizar el interés que ese líder tiene con esa organización, para construir la visión colectiva. Pero para ello es necesario establecer objetivos. Motivación sin objetivos no existe. Estoy motivado para hacer nada, a la nada te conduce. La motivación tiene que tener objetivos, tiene que tener metas. Yo pongo siempre en las capacitaciones a nivel empresarial que desarrollo con Quantum Coaching Empresarial o para las capacitaciones a nivel de desarrollo personal que existen en Quantum Máximo Potencial. Suelo decir y poner el ejemplo de dos jugadores de fútbol. El uno tiene un objetivo. ¿Cuál es? Quiere ser el titular del equipo. Quiere ser convocado a la selección de su país. Quiere ganarse una transferencia millonaria importante para su vida. Y otro jugador no tiene ninguna meta, no tiene ningún objetivo, no tiene ningún propósito. ¿Cuál de los dos va a dar más de sí en las prácticas? ¿Cuál de los dos se va a donar más? ¿Se va a entregar más al funcionamiento del equipo? Obviamente, el primero, el que tiene objetivos, el que tiene metas. Vale decir que la motivación, la automotivación está ligado a las expectativas que cada uno tiene. Y son esas expectativas las que hay que crear, las que hay que impulsar, las que hay que desarrollar. Y esas expectativas tienen que ser realistas, significativas, conocidas, reconocidas y aceptadas por todos. En un rato más seguimos con todo esto.
Yo soy Naito López, esto es El éxito en tu camino. Para generar cambios reales es necesaria tu participación y tu voz. Encuentre ese espacio aquí en la 1200 AM Radio Libre. Voces distintas que hacen un país diferente. Quantum, máximo potencial, autoconocimiento, descubrimiento. ¿Tienes éxito en tu vida? En todos los ámbitos, en todos los roles que desempeñas, ¿te sientes a gusto con lo que haces? Todas las respuestas están en ti. Quantum, máximo potencial. Toma acción ya. Tu futuro depende de ti. Llámanos a los teléfonos 021-602-990 o al 0981-744-162. Escríbenos al mail quantummaxpod@gmail.com o encuéntranos en Facebook en Quantum Máximo Potencial. Radio Libre, una radio distinta para un país diferente. Retornamos. Este programa se llama El éxito en tu camino. Yo soy Naito López, un servidor tuyo. Estuve escuchando la promoción de los entrenamientos de Quantum, sobre todo el entrenamiento autoconocimiento, descubrimiento. Y quise tomarme un tiempo para explicarte brevemente en qué consiste. Como tú quieras autopercibirte, tú eres un ser maravilloso y extraordinario. Si quieres autopercibirte desde el punto de vista cósmico, cuántico, eres la máxima creación, viviente, conocida hasta la fecha. Si quieres autorreconocerte desde el punto de vista religioso, eres hijo de Dios y estás hecho a su imagen y semejanza. Luego, no tienes límites. Tienes un diseño divino. Dios operó en ti para que tú seas. Y para los creyentes en Dios, yo soy fervoroso, ferviente y profundo creyente en Dios. No existen límites, porque no puede haber imperfección en la creación de Dios. Entonces, ¿cuáles son tus límites? Los que tú te pusiste. ¿Dónde? En el disco duro mental que tienes. Tu programación es la que te impide llegar a resultados.
Y entonces identificar todo ese programa mental que genera dificultades, que genera conflictos, que son un impedimento para llegar absolutamente a todos los resultados que quieres. A eso se dedica autoconocimiento, descubrimiento. Para eso es ese taller. Ahora mismo, este fin de semana, se está desarrollando en Quantum un taller de 3 días con respecto a eso. Realmente, los resultados son fantásticos. Pero sigo con esto, con lo nuestro. Una pregunta que tal vez quieras hacerte. Tú tienes gente a tu cargo, en tu organización, en tu empresa. ¿Cómo motivar a los colaboradores? ¿Cómo motivar a los empleados? La gente generalmente de ventas, sobre todo la gente que se dedica a la venta de masivos, todas las mañanas reciben un refuerzo de estímulos que, entre comillas, lo llaman de motivación. Y porque tienen que salir a enfrentar la hostilidad de la calle. Salen vendedores y regresan compradores de problemas, totalmente abatidos, generalmente desmoralizados por la cantidad de adversidades con las que tienen que tropezar cada día. Una persona una vez me preguntó, ¿y cómo los mantengo motivados? Y esta es la pregunta que yo quiero exponer aquí. Y esa es la pregunta que se hizo Frederick Herzberg, también un famoso especialista en el campo de la motivación empresarial. Y él escribía para una publicación de Harvard, el Harvard Business Review. Y hay un artículo célebre escrito por él, donde él esquematiza que existen 2 factores que influyen determinantemente en la motivación y en la productividad de los empleados, porque ambas cosas están íntimamente ligadas. Imposible lograr alto rendimiento, alta productividad sin que exista automotivación. Es absolutamente imposible. Solamente la gente que tiene el privilegio de conocer y manejar las teclas de la automotivación tienen altos rendimientos, extraordinaria performance en lo que hace, niveles de productividad envidiables. Y este hombre, Herzberg, identifica 2 tipos de factores que son los que influyen para crear un contexto satisfactorio para la motivación de la gente. El primer tipo de factores está constituido por elementos económicos y ambientales. ¿Cuáles son estos elementos económicos y ambientales? La política empresarial, las condiciones de trabajo, el nivel de remuneración, el nivel salarial, la seguridad en el empleo, el prestigio que eso le brinda, le otorga al profesional o al empleado que presta servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son factores económicos y son factores ambientales. Y absolutamente es imposible dudar de la importancia y de la preponderancia que tienen estos factores. Pero también identifica otros factores que son eminentemente motivacionales, son los esencial y básicamente motivacionales. Y tienen que ver muchas veces con este tipo de cosas, con las oportunidades que cada uno encuentra para su crecimiento personal. Porque quiero recordarte que antes de profesional eres persona, eres ser humano. Antes que profesional. Y sobre la autopercepción de fracaso personal nunca vas a poder sustentar de manera duradera el éxito profesional. O sea que la oportunidad para el crecimiento personal, para expandir tu condición de ser,
es un factor importante para la motivación propiamente dicha. El progreso profesional es otro factor, otro elemento componente de esencial trascendencia. La posibilidad de que hagas carrera y sigas creciendo en el ámbito en que te estás desenvolviendo. Que puedas ir abarcando otros niveles de desafío que te salen de la rutina y del automatismo de lo que estás haciendo día a día. El reconocimiento de las responsabilidades. Que se te reconozca por lo que haces y por los resultados. Es otro factor motivacional de importancia preponderante. El reconocimiento por el trabajo bien hecho. La satisfacción en el ámbito en que te desenvuelves. Da gusto estar. La imero coape. La trabajo. Esas son cosas que obviamente generan una postura interior de alegría, de satisfacción, de felicidad en lo que estás haciendo. Y cuando encuentras eso, lógicamente, tu rendimiento, tu productividad se eleva notablemente. Y es más, ni siquiera eres esclavo del horario, del tiempo. ¿Por qué? Porque estás disfrutando de lo que haces. Es decir, ambos factores, los económicos y ambientales y los motivacionales propiamente dichos, influyen. Y en las investigaciones de Herzberg, él demostró que cualquier deficiencia en los factores ambientales y económicos genera insatisfacción en los empleados. Y que si mejoran estos factores, aumenta la motivación, pero ese aumento solo es temporal, dura un tiempo muy limitado. Es como el efecto de un analgésico. Alivia temporalmente el dolor, pero no ataca las causas. Y al cabo de algún tiempo, el dolor vuelve y es tan fuerte, o más aún, que antes. O sea que, reconociendo la importancia de esos factores ambientales y económicos, le da una validez muy temporal, corto tiempo de duración, corta vida de validez. Pero esto no ocurre, tal como demostró Herzberg, cuando existe un aumento de los factores motivacionales propiamente dichos. Y que reforzar estos factores motivacionales propiamente dichos, algunos de los cuales, te reitero, son las oportunidades de crecimiento personal, el progreso profesional, el aumento en las responsabilidades que se les otorga a cada uno tareas cada vez más desafiantes, el reconocimiento del trabajo bien hecho, la satisfacción, el bienestar en el ambiente de trabajo, el bien ser de los compañeros, de los que componen, la eficacia y el positivismo del lenguaje imperante en ese contexto. Generan factores que son de larga duración. Aumentan la motivación propiamente dicha y le dan inserción en el tiempo. Quiero recordarte que el ser humano tiene dos tipos de necesidades básicas y se comporta en un sistema de coordenadas donde uno de los ejes marca el deseo de evitar el dolor, el sufrimiento, y en otro de los ejes se marca el deseo de crecer, de evolucionar, de encontrar satisfacciones. El primer deseo, el de evitar ese sufrimiento, se origina en la necesidad de satisfacer, con la redundancia cuesta, las necesidades animales. Porque te recuerdo que el ser humano está clasificado en el reino animal y tiene necesidades básicas. Y esas necesidades animales básicas
los satisfaces con los recursos de los factores ambientales y económicos. Pero la necesidad de crecer, de alcanzar satisfacción, de evolucionar psíquicamente, solo la encuentras cuando las motivaciones son de la segunda característica. Y eso no tiene que ver simplemente con la dimensión animal que eres, sino sobre todo con tu dimensión humana, con tu necesidad de trascender. Seguimos en un instante. Esto es El éxito en tu camino. Yo soy Naito López. En este 2015, Radio Libre cumple su mayoría de edad. Por ello entiende que el compromiso social y la conciencia ciudadana hacen a un país mejor. Sé partícipe de los cambios con tu voz. Radio Libre, una radio distinta para un país diferente. Quantum, máximo potencial, autoconocimiento, descubrimiento. ¿Tienes éxito en tu vida, en todos los ámbitos, en todos los roles que desempeñas? ¿Te sientes a gusto con lo que haces? Todas las respuestas están en ti. Quantum, máximo potencial. Toma acción ya. Tu futuro depende de ti. Llámanos a los teléfonos 021-602-990 o al 0981-744-162. Escríbenos al mail quantummaxpod@gmail.com o encuéntranos en Facebook en Quantum Máximo Potencial. Todos los domingos a las 7, sintonice por la 1200
La misa desde Caacupé. En vivo y en directo para el país y el mundo, acompaña la ceremonia litúrgica que une al pueblo católico. La misa desde Caacupé. Todos los domingos a las 7. Por Libre. Capacidad para poder. Radio Libre. Una radio distinta para un país diferente. Otra vez contigo. Soy Naito López. Esto es El éxito en tu camino. Quiero concluir con la síntesis con la que Herzberg cierra su investigación y su comentario en este artículo publicado en Harvard. Y él dice que la principal contribución de los directores, de los ejecutivos y sobre todo de los líderes empresariales es más que mejorar los factores ambientales que son importantes, mejorar los factores motivacionales. Son trascendentes, son mucho más importantes. Es decir, los factores ambientales y económicos no sustituyen a los factores de desarrollo personal. Hace unas semanas atrás, estuvo aquí conmigo la gente de la Thomas International y tuvimos toda una hora de programa intercambiando ideas. Y recuerdo lo que Carlos Acuña decía. Resulta que las empresas contratan a sus funcionarios, a sus empleados, mirando su currículum y haciéndole algunos test elementales, básicos. Y en ese currículum aparecen muchos trabajos en los que esa persona desarrolló actividad. Empresas de preponderancia, empresas cuyas marcas prestigian a los profesionales. Pero resulta que no hay la aclaración de qué nivel de satisfacción encontró y cuál fue el nivel de resultado, de rendimiento que esa persona aportó a esa organización. Entonces, el que está leyendo el currículum dice, trabajó en esta empresa, clase A nivel mundial, prestó servicio en esta otra, que es de primer orden en el ranking de capacidad, de eficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y va sumando todo eso. Trabajó acá 1 año, acá prestó servicio otro año, aquí estuvo 3 años. Y va sumando. La conclusión inconsciente de esta persona tiene mucha experiencia. Pero resulta que en ninguna desarrolló un contexto de satisfacción y por eso que fue cambiando tanto además. Por eso es que hizo pasantía por tantas empresas, por tantas organizaciones, porque nunca desarrolló la capacidad automotivacional de crecer con esa empresa y con esa organización y de influir positivamente en la evolución sostenida de esa organización. Porque eso es difícil de medir. Y esa medición y a esa evaluación es la que se dedica Thomas a nivel mundial. Y entonces, esos son factores comportamentales, factores de desarrollo personal, factores de desarrollo humano profundos, sobre los que se sustenta el desarrollo profesional y el éxito en la vida. Y eso es lo que yo quisiera poner como relieve y como un tema de resalto en esto. La importancia de que para lograr la motivación hay que incentivar factores que van mucho más allá que simplemente las capacitaciones técnicas, las capacitaciones profesionales. Hay que agrandar la condición y la capacidad del ser humano para que pueda hacer mejores tareas y pueda tener mejores y más duraderos resultados. Con esto quiero dejar claro entonces que el crecimiento interno, el desarrollo
interior, el desarrollo del ser, la evolución psicológica, el nivel de evolución de conciencia de cada profesional, es la pieza clave que impulsa la automotivación y, en consecuencia, la productividad empresarial, ya que a las patas de esos caballos se apuesta el éxito y, sobre todo, la permanencia exitosa de una empresa en el mercado. Entonces, quisiera utilizar el tiempo que nos queda de programa, la parte de este bloque y el siguiente bloque, en analizar, aunque sea sucintamente, la anatomía de la estructura del ser interior que habita en cada persona, en cada ser humano. La estructura psicológica del ser humano. Si bien yo no tengo ninguna formación psicológica, pero eso en los talleres vivenciales y en las prácticas para ser coach, obviamente, se desarrolla con amplitud y con profundidad, sin encontrar tantos argumentos teóricos desde el punto de vista del sustento psicológico. Eso lo dejo para los profesionales del ámbito de la psicología. Pero lo que yo quiero resaltar es que cada persona, cada uno de nosotros tiene su propia identidad. Y si tú quieres realmente motivar a la persona o a las personas, primero tienes que conocerlas. ¿Quién es esta persona? ¿Quiénes son estas personas? ¿Las conoces en realidad profundamente? Porque cada identidad posee su particular sistema de valores, que son conceptos mentales, que son los vitales, esencialmente importantes en la vida de esas personas. Entonces, ¿las conoces realmente? Porque si no las conoces, no sé cómo vas a influir sobre ellas. No sé cómo vas a determinar un contexto que pueda generar automotivación. Es esencial que primero las conozcas. ¿Quién es la persona? Otro tema que tienes que investigar, y obviamente investigas con preguntas. No existe otra manera de encontrar resultados ni respuestas, más que preguntando. De la calidad de la pregunta deviene la calidad de la respuesta. Y la segunda pregunta que quiero que internalices que debes hacer para conocer a una persona es ¿por qué? ¿Por qué esta persona procede de esta manera? ¿Por qué esta persona hace lo que hace? ¿Cuál es el motivo que sustenta su actitud? ¿Qué le mueve? ¿Cuál es el sistema de valores que impulsa a esta persona a desarrollar X, Z o N habilidades? ¿Por qué procede? ¿Por qué se comporta así? Y una vez que tengas respuesta de eso, va a sobrevivir, obviamente, otra pregunta. Estás en el proceso de conocer a la persona para poder influir en el contexto en el que se desarrolla esta persona de tal forma a que esté automotivada y que rinda el máximo de su capacidad. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo hace lo que hace? ¿Cómo hace lo que hace? ¿De qué manera esta persona consigue sus resultados? ¿Cómo siente cada vez que hace lo que hace? De tal manera a saber tú qué tipo de estímulos, porque todas las personas somos seres sensibles. Operamos en el 80% de los casos de nuestras vidas en el contexto emocional y apenas el 20% en el contexto racional, en el contexto intelectual.
en el contexto de la capacitación técnica. Entonces, ¿cuáles son las vivencias que esta persona le estimula? ¿Qué es lo que esta persona quiere sentir? ¿Cómo hace? ¿Cómo se siente cuando consigue los resultados? ¿Cómo se siente cuando se los reconoce? ¿Cómo se siente cuando se deja de reconocerlo? Y en un instante más seguimos con todo esto. Esto es El Éxito en tu Camino. Yo soy Naito López. El camino hacia el cambio a través de la palabra justa y honesta. Radio Libre, un espacio para los ciudadanos comprometidos con la construcción de un país mejor. Quantum, máximo potencial, autoconocimiento, descubrimiento. ¿Tienes éxito en tu vida? En todos los ámbitos, en todos los roles que desempeñas. ¿Te sientes a gusto con lo que haces? Todas las respuestas están en ti. Quantum, máximo potencial. Toma acción ya. Tu futuro depende de ti. Llámanos a los teléfonos 021-602-990 o al 0981-744-162. Escríbenos al mail quantummaxpod@gmail.com o encuéntranos en Facebook en Quantum Máximo Potencial. En instantes, por Radio Libre 1200 AM. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón. En este 2015, los programas continúan en Radio Libre. En una nueva temporada, Arco Iris, Yandy Tore nos trae el espacio cooperativo en nuestra emisora. Sábados, de 10 a 11 de la mañana, no se pierda el programa Arco Iris, temas de cooperativas, aquí en Radio Libre. 1200 AM, una radio distinta para un país diferente. Gigantes barcos de azul habrá que conseguir para despistar. Retornamos para el último tramo, que va a ser breve, porque de alguna manera quiero terminar esto puntualmente. Tengo compromisos con entrenamientos que estoy desarrollando como facilitador en Quantum Máximo Potencial y tengo una hora rigurosa que cumplir. ¿Qué es una habilidad?
Una habilidad es una estrategia inconsciente empleada por cualquier persona para conseguir satisfacer el sistema de valores existentes en una estructura. Eso es una habilidad. ¿Y cómo identificas eso? Con la pregunta ¿qué? ¿Qué haces tú cuando te enfrentas a desafíos? ¿Qué hace la gente de tu equipo, los componentes de tu equipo, cuando se enfrentan a situaciones de desafíos? ¿Qué hacen? ¿Cómo responden? ¿Cuál es el comportamiento que tú quieres influir? ¿Qué vas a hacer tú y cómo vas a hacer tú para influir? Como ves, muchas preguntas para poder tener un mapa perfectamente diseñado de cómo manejar el contexto en el cual tú quieres influir de manera positiva para que exista automotivación. El concepto. El comportamiento genera el ambiente. Y ese ambiente es el que representa el producto final conformado por estas preguntas. ¿Quién, por qué, cómo y qué? Pero falta responder algunas otras preguntas que le insertan la dimensión tiempo y espacio a este contexto que quieres armar. Y esas cosas solo pueden estudiarse con las preguntas ¿cuándo y dónde? ¿Cuándo quieres influir? ¿Dónde quieres influir? ¿Cuándo es menester que lo hagas? El momento es oportuno. Debe ser oportuno. Porque generar deseos de influir en tiempo inoportuno significa perder el tiempo. Perder esfuerzo, malgastar energía. ¿Cuándo y dónde te permitiste tú, por última vez, saltar como un niño? ¿Cuándo y dónde permitiste a las personas ser ellas mismas? Dejar que ese niño interior se manifieste. En este ámbito de la motivación hay un ícono que fue un trabajo de tesis presentada en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por un profundo investigador, en esa época un mozo joven todavía, que era Noam Chomsky. Él es el padre de la gramática transformacional. Y él demostró que siempre, esto fue ya en el año 1957, muchísimos años atrás. Y él demostró que siempre modificamos la información que recibimos antes de pasar la comunicación a otras personas. Después esto se insertó en muchas dinámicas, como el caso de los teléfonos cortados, etcétera, 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 etcétera. Pero voy a lo sustantivo, a lo esencial. Chomsky demostró que si somos capaces de identificar cómo se producen esas modificaciones comunicacionales y cuáles son las violaciones sintácticas que cada uno utiliza cuando transmite la información previamente recibida, es perfectamente posible determinar de antemano cuál será el patrón de comportamiento de las personas. Y además, quienes practiquen los mismos hábitos, practiquen las mismas modificaciones sintácticas, tendrán un comportamiento semejante. En consecuencia,
es posible motivar, automotivar a los demás utilizando determinado lenguaje, de tal forma a desencadenar un comportamiento deseado. Pareciera ser complejo, pero en realidad es eminentemente simple. Es muy simple, es muy sencillo. A mí me gustaría desarrollar este tema con el tiempo suficiente para que no lo deje por el camino. Y esa es la razón por la que voy a dejar esta parte, cómo descubrir la programación mental que existe en las personas en los que tú quieres ejercer influencia que genere motivación en sus vidas. Tienes que conocer su programación mental y tienes que conocer algunos recursos elementales, básicos también. De tal manera que la cosa no se circunscriba a conocer, a diagnosticar. Tienes que estar en condiciones de recetar también, de trabajar en las respuestas y en las soluciones adecuadas para que realmente seas un agente generador de un contexto motivador. Voy a dejar este tema de motivación hasta aquí y antes de despedirme quiero decirte que si estás interesado en comunicarte conmigo para consultas, para capacitaciones empresariales o capacitaciones de desarrollo humano, pero a nivel transformacional, no simplemente a nivel informacional. Capacitaciones que generen de veras cambios y transformaciones en las personas. No simplemente la acumulación de conocimientos que vaya al archivo mental, a la gaveta mental, para que allí permanezca con tela de araña y para no ser utilizados. Quiero ser agente de capacitaciones transformacionales. Puedes contactar conmigo escribiendo al WhatsApp 0981-744-162. Repito, 0981-744-162. WhatsApp. O puedes escribirme a la página de Naito López en Facebook. Estoy abierto para apoyarte, para compartir contigo, para aprender juntos. Me despido de ti deseándote una extraordinaria semana y pidiéndote que recuerdes que Dios te bendice siempre.